Padre bendito, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí, aquellos que están recibiendo el mensaje a través de los medios de comunicación, Señor. Padre, hoy todos los que estamos aquí queremos recibir de tus bendiciones, Señor. Padre, ¿qué tienes para cada uno de nosotros, Señor? Y Padre, manifiéstate en nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestros corazones se abran a tu palabra. Y hoy solo queremos ser vasijas en las cuales tú estás moldeando, Señor, para el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Los sueños que vas a dar en cada persona, Señor, y cómo los vas a utilizar, Señor, el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, amén. Pues vamos a entrar al tercer punto. El tercer punto que vamos a ver es Dios está con nosotros. Lo he titulado de esa manera. Y para entrar, vamos a entrar en el capítulo 39, como les digo, y lo vamos a leer. Y son las 7:35, ¿verdad? Llevado pues José a Egipto, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todos los que tenían allí en casa como en el campo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Lo que podemos ver es la mano poderosa de nuestro Dios. Si ustedes recuerdan la historia, en el capítulo 37 empezó el sufrimiento, ¿no?, de José. Y aquí estaba alcanzando a respirar, ¿no? Pero ustedes saben cuál es la clave de todo esto. Que Dios se manifiesta. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos ha dado una infinidad de promesas, las cuales nosotros nos podemos aprovechar de cada una de ellas y hacerlas propias. Lo malo es que a veces dudamos de eso. Por las circunstancias que hay o nos acontecen a nuestro alrededor, a veces decimos nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos está pasando esto? Pero aquí podemos ver la mano poderosa. 3 veces, miren, 3 veces aquí dice, mas Jehová estaba con José en el versículo 2. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y en el 5 dice, y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Esto nos lleva a nosotros decir que el privilegio de las personas que trabajan alrededor de ustedes, nuestras compañías que nos emplean, son bendecidas porque Dios está con nosotros. ¿Se han dado cuenta? Pero noten bien, en esta énfasis de acá, solamente José no dice que bendijo a la casa del amo de él, que era el capitán, ¿no? El capitán del faraón. Hagan de caso que era el guardaespaldas. El guardaespaldas número 1 de el presidente de esa época, ¿verdad? Del faraón. No. ¿Qué era este? Josué era una persona que, ¿qué?, que lo hizo prosperar porque, ¿qué?, era muy dedicado a su trabajo, en lo que hacía. Era fiel,
honesto y sobre todo tenía temor de Dios, ¿verdad? Entonces, las promesas que Dios nos da a nosotros son parte del paquete que nosotros podemos recibir hoy que somos hijos de Dios. Entonces, miren lo que dice en Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. En Números 6:25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Le voy a decir esto. Cuando Moisés escribió estos versículos, déjenme decirle que toda la historia de José ya había pasado. ¿Se dan cuenta? De todas estas cuestiones. ¿Cómo se las reveló a Moisés el Señor en su infinita sabiduría? Esto puede ser aplicación para José. Él confiaba en el Señor y se desarrolló esto, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Cristo Jesús vino a decir algo semejante. Y vemos en el capítulo 28 de Mateo, vamos a ver algo, y dice así, Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y dice amén. Ahí cerró Mateo, ¿verdad? Es una promesa muy hermosa. Hermanos, es la convicción que el Señor siempre va a estar con nosotros en aquellos momentos más difíciles. Y en los momentos buenos, porque aquí estaba haciendo resplandecer el rostro de José delante, atestiguando de las cosas maravillosas que Jehová hizo a través de José. Ahora Isaías, miren, es otra promesa hermosa que nosotros nos podemos aferrar. Isaías 41:10, es muy famoso esto, ¿sí o no? No temas, porque yo estoy, ¿qué dice? Contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo primero que dice es, se muestra, no tengas temor. En este versículo. Y le voy a decir, en el estudio que tenemos de las palabras, a veces me han enseñado a mí que hay 367 veces de la manera que dice no temas, no te atemorices, no tengas miedo, no te acobardes, sé valiente. De diferentes maneras dice, sé valiente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Verdad? Entonces, las promesas que nosotros podemos hacer, a veces no tienen ningún valor, pero las promesas que hace Dios, créanme que tienen impacto en nuestras vidas si nosotros respetamos esa palabra. Salmo 23:4, miren lo que dice. Cuando andamos en calamidades, en dificultades, en problemas, este salmista, David, escribió esto. Aunque ande en valle de sombra, aún de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. ¿Sí? Ahora, si estamos aquí en el Salmo, vamos a pasar en el otro punto que quiero enseñarles y se llama en el versículo 6 más adelante, vamos a ver el disfraz de la tentación. Lo hemos puesto así, el siguiente punto. Y seguimos leyendo. En el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se
preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso, ¿qué dice? Semblante y bella presencia. Como muchos de aquí, nos creemos que somos bien jóvenes, ¿verdad? Y bien bellos, hermosos. Dice. Somos iguales, ¿no? Mire, unos bien flaquitos, otros gorditos, unos chaparritos, de todo vemos aquí, ¿no? Pero delante de los ojos de Dios somos hermosos, ¿no? Créanme. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que por la confianza, cuando vio este oficial, este guardaespaldas, confió en lo que Dios estaba haciendo a través de José, ¿verdad? Y hoy vamos a leer, ¿a qué se refiere el disfraz de la tentación? El disfraz de la tentación se esconde bajo ¿qué? Un cuerpo seductor, por intereses monetarios, ambición de poder, a veces rostros bonitos, y créanme que es una batalla muy difícil. Veamos qué es lo que dice el 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso, ¿qué dice? Los ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Estamos hablando de la esposa de este guardaespaldas, de esta persona que tenía gran poder. Era el segundo después de Faraón, ¿no? Era el que estaba a cargo de toda la fuerza militar. Y esta mujer, me imagino, que era una mujer esbelta, una mujer hermosa, a mediados de edad, o sea, bien atractiva y tenía sobre todo poder, ¿verdad? Lo que ella dijese se podía hacer, ¿verdad? Porque estaba en la casa de este hombre. Ahora, ¿qué es lo que dijo aquí? El versículo 8 nos va a dar la clave de nuestras victorias acá. Y dice, y él no quiso. ¿Quién no quiso? José, ¿verdad? Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, ¿qué dice? Asedió y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. ¿Qué es lo que pasó después? Ya vamos a ver. Interpretemos estos cuantos versículos. ¿Se dieron cuenta a un hombre que está siendo bendecido, que está siendo usado por Dios de una manera especial? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró en la cuestión acá? Las historias que estamos relatando son ejemplos para cada uno de nosotros hoy en día, para tener confianza en la palabra, lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros y lo que va a estar en el corazón. Miren lo que acontece aquí. Si notamos como les puedo decir, la tentación es seductora. Y aquí José nos está demostrando el pleito que va a tener espiritualmente, a demostrarlo referente a las tentaciones. ¿Cuáles son esos? Las debilidades carnales que el hombre posee. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas? En Gálatas 5:19 al 21 están ahí manifestadas en el PowerPoint y dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Dice,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que, dice, participan en tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Que a través de estas cosas que nosotros carnales mentes a veces podemos sentir y a veces las tenemos, porque es difícil remover de nuestros corazones, aún siendo cristianos, pero con el poder del Espíritu Santo. No nos ha llamado Dios a ser inmundes, ¿no? Sino que a ser santos para la gloria de Él. Ahora, una de estas tentaciones que están aquí, deseos de la carne, ¿están dentro de lo que estamos leyendo? ¿Estamos estudiando? Claro que sí, ¿verdad? Es algo muy duro y difícil de dominar. Ahora, ninguno de nosotros está excepto de dicha batalla. Hace 2 domingos el pastor May nos dio una estadística de cuántos pastores están cayendo mensualmente simplemente por este tipo de pecados. Por la atracción sexual, la inmoralidad que pueda haber a través de ese pecado. Ahora, ustedes me dirán, si yo ya tengo 90 años, 80 años, yo no voy a pasar por esas cosas, ¿verdad? Nada. No, ¿cómo? ¿Cómo voy a pasar con...? Créame que estamos expuestos a cualquiera de las que fue mencionada acá. Ahora actualmente, adicción al alcoholismo, adicción a drogas, adicción a la pornografía, adicción a tantas cosas que uno puede tener en las cuales nosotros nos enfrentamos a eso. Y son batallas que constantemente estamos aquí. En este caso, José, él nos quiere enseñar a nosotros cómo poder vencer eso, ¿no? Y a meditar en lo que hacemos para glorificar a Dios, ¿no? Ahora, si nos centramos en el mensaje, podemos deducir que José era, como dice la palabra, ¿de qué? De buen parecer, ¿no? De buen parecer. Más o menos él tenía, si salió a los 17, estuvo tantos años allá y los comentaristas dicen que estuvo 10 años preso, ¿verdad? O sea que él más o menos cuando llegó a servir a Potifar, de los 17 hasta cuando empezó a servir, me imagino que tenía una edad entre 23 a 25 años el hombre. Era un joven, con su plenitud, joven, ¿no? Y dice que era de buen parecer. Y dice aquí la palabra, miren, aconteció después de esto. ¿De qué? ¿De qué cosas? Que José, siendo un buen siervo, leal a Dios, que todas las cosas eran bendecidas por él, tenía en abundancia, la mujer puso el ojo ¿en quién? En este. ¿Quién es este siervo del que está hablando mi marido? ¿No? Esa mujer. Es ese muchacho tan guapo. Y está sirviendo aquí. Bueno, yo tengo poder sobre él, ¿no? Lo voy a tentar. ¿Qué es lo que quería la mujer? Quería tener, ¿qué? Relaciones, ¿qué? Fuera del matrimonio. Con un hombre de Dios. Ahora, no sé ustedes, pero ¿saben qué? A mí me habló mucho esto. Esto es una de las cosas que más puede afectar al hombre joven.
Algunas veces, tal vez, algunos de nosotros tal vez podrían haber pasado por ciertas circunstancias, las cuales se asemejan a esta historia. Y ¿saben qué? Hoy en día es bochornoso poder hablar de esas cosas. Ahora, podemos dar la gloria si pasamos por esas cosas, decir, ¿sabe qué? Dios que nos haya perdonado y hoy nos haya dado vida eterna. Y podemos dar incluso el testimonio de nosotros mismos a otras personas por las cuales pueden pasar por estas circunstancias. Esto que estamos viendo aquí es una de las mayores dificultades, tanto para el hombre. Noten bien que estamos hablando de la santidad de José, pero aquí, ¿quién era la que en realidad estaba diciendo estas cosas? Era la mujer de Potifar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Era la mujer de Potifar. No es para echarnos nosotros, que no es solo nosotros la culpa. Hay mucho de esto afuera hoy en día. Y se ve tan real, y a nuestros jóvenes los pueden, ¿qué? Los pueden engañar fácilmente. Esto es engaño de Satanás a veces, ¿sí? Ahora, Santiago nos dice aquí, miren lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1:12, dice, bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué dice? La corona de Dios, que ha prometido a los que le aman. Esa corona está dispuesta para cada uno de nosotros, aquellos que estamos dispuestos a obedecer y andar en los caminos de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, continuemos. Como les dije, muchos de los hombres han caído. Y hay muchos ejemplos de esos aquí en el Antiguo Testamento. Sansón era un hombre fuerte, ¿no? Que con una quijada de burro derrotó a más de 1000 hombres. Pero aún después de eso fue vencido, ¿por qué? Por la derrota de su propia alma en la inmoralidad que él tenía. ¿Se dan cuenta? Hablando más, David, conforme a un corazón de Dios, ¿qué pasó? En 2 de Samuel capítulo 11 nos da la historia, ustedes se recuerdan. David estaba ¿qué? Durmiendo tranquilamente por la tarde y se levantó tal vez por el calor y se asomó al terrado y desde entonces se vio a una mujer que bañándose. ¿Cómo creen que estaba esa mujer? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró la cuestión? De qué dijo después David. Mandó a traer hasta con un siervo, ¿no? ¿Y qué aconteció con eso? Fue una calamidad después la familia de David, ¿no? ¿Se recuerdan? Por toda su vida iba a sufrir ese yugo, ¿verdad? Ahora, veamos. Recordando Gálatas 5, podríamos tener esos problemas, ¿no? Como les digo yo, no solamente la tentación actualmente, pero Satanás quiere atacarnos y derrotarnos primero. Entrar aquí en nuestra mente y debilitarnos a través de esos pensamientos, de esas cosas hermosas y ganar ¿qué? El corazón nuestro, que ya se lo hemos entregado. ¿No es eso lo que estaba haciendo Satanás con José? Se le presentó esa mujer que tenía poder, tal vez un trofeo hermoso que tenía el oficial del faraón, ¿no? Una mujer bonita y dijo, duerme conmigo. Pero estas tentaciones, ¿cómo se pueden dominar? A través de la palabra. Miren lo que dice 1 Corintios 10:12, dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no
caiga. Y en 1 Corintios 10:13 nos da esto. Es una promesa muy hermosa. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué dice? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que os podáis, ¿qué dice? Podáis soportarla. La tentación va a estar continuamente atacándonos a cada uno de nosotros. En las diferentes áreas donde estamos más débiles, Satanás anda ¿qué? Buscando a quién devorar. Aquella alma que nosotros estamos débiles, Satanás se aproxima y nos quiere devorar con tales cosas. Ahora, miren lo que dice. Okay, la tentación va a estar ahí. ¿Ok? El pecado está a la puerta. Ahora es tuya la decisión. Es tuya la decisión. Vamos a ver cómo el Espíritu sobra en cada uno de nosotros. Miren lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Dios no tienta a nadie. ¿Estamos? Lo que les acabo de decir es nuestra decisión. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es, ¿qué dice? Tentado cuando de su propia concupiscencias, por no decir los deseos carnales que tenemos nosotros, porque tenemos deseos carnales, hermanos. No me digan que no, porque dice aquí la palabra, seríamos mentirosos, ¿no? Ahora, tenemos tentaciones, dice, y de sus propias concupiscencias es atraído y dice que seducido. ¿Sí? Seducidos. Ahora, las dos palabras que están en este versículo, pónganle atención. Dice, es atraído, dice, en la versión Reina Valera. Y que dice, sobre todo, una segunda palabra, es seducido. La primera palabra se llama elkos, que significa arrastrar. Así es como está escrita originalmente en griego, elko. Y significa arrastrar. Y aquí lo han puesto como, ¿qué dice? Atraído. Dice sacarlo a uno de un confort. Eso es lo que significa. Y el segundo es doulos, que significa traición o engaño. ¿No dice bien así la palabra? Por nosotros mismos podemos hacer esto. Ahora, un ejemplo más grande es que Satanás influyó en Eva, ¿sí o no es correcto? Y le dijo, mira el fruto, con que Dios, ¿verdad? Y el fruto estaba sobre el árbol, ¿no? No sabemos si fue manzana, fue pera o fueron melones o qué. No sabemos qué fue, pero dice que la palabra, que ese fruto era atractivo. ¿Qué hizo Eva? Eva lo vio con tanto que y lo puso en deseo. Los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de poseer. El deseo. Y entró ahí. El pecado estaba ahí, ¿no? La palabra se había dado. ¿Qué hizo Eva? Vino y ¿qué? Lo agarró y lo mordió. En otras palabras, lo que yo le quiero decir, la tentación va a estar rodeándonos día a día a cada uno de nosotros, pero la manera de mejor describir es esto. ¿A quiénes les gusta ir a pescar? ¿O quiénes saben pescar? ¿Qué es lo que hacemos para cuando vamos a pescar? ¿Le ponemos qué? Un bait, como dicen, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Tira el anzuelito. ¿Y qué? Está esperando hasta que caiga el pescadito. Y si el pescado lo mordió, ¿qué pasa uno? Ahí cayó, ¿verdad? Es eso mismo lo que está explicando aquí
¿Sí? Está agarrando la trampa. Nosotros caemos en la trampa, pero es por nuestra propia decisión. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, como que dice, nuestros deseos, después que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? Al pecado. Y la consecuencia del pecado, ¿qué es? Dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Nos quiere dar a entender que esta es la separación que podemos tener. Por eso Dios no se puede aproximar. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue tentado? Jesús fue tentado también. Él tiene las mismas debilidades, hermanos. Tiene las mismas debilidades. Como hombre, Él sufrió las mismas cuestiones. ¿Sí? Pero Él se supo por medio de la palabra que Él mismo había compuesto. Él la demostró a Satanás. ¿Y Satanás qué pasó? Escapó, ¿no? Ahora veamos qué es lo que dice aquí en nuestro mensaje. En nuestro mensaje dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Diciéndole saber que Dios es que lo había puesto ahí, había sido bendecido, pero no quería deshonrar la confianza que su amo le había dado. Es lo mismo que nosotros hoy podemos aplicar en nuestros trabajos hoy. Hay muchos jefes de nosotros que nos aman de la manera que trabajamos, porque nos esforzamos, hacemos bien las cosas para que ellos tengan beneficios a través de la bendición que Dios nos da a nosotros de ponernos esos dones a nosotros de hacer mejor trabajo que otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que me complace aquí dice, lo que contestó José, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y dice, pecaría contra Dios. Eso fue lo primero que él puso en su corazón. No puso la concupiscencia. ¿Qué tal si él hubiera dicho, ¿saben qué? Ok, mujer de Potifar, como te llames, vamos a hacer lo que tú dices. Tú eres mi jefa, ¿no? Te voy a complacer. ¿Hubiera estado en los planes de él? En los planes que en sí Dios tenía para José. No. A través de estas circunstancias, el Señor estaba preparando a José para algo más grande. Hermanas, sigamos leyendo qué es lo que quiere decir esto. Entonces, Satanás siempre quiere atacar y derrotar primero y entrar en nuestra mente, ¿verdad? Debilitarnos. Pero Dios nos dice que Él nos da, ¿qué dice? La salida para soportar las tentaciones. ¿Qué nos ha regalado, hermanos? De su Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu Santo, ¿no? A través de la palabra, dice Juan 8, 31 al 32, dijo, entonces Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, a través de la palabra de Dios es nuestra arma para defendernos de tales hazañas. ¿Sí? Y dice aquí en el 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. ¿Qué dice? Entonces él dejó su ropa en la mano de ella. ¿Y qué dice? Y huyó cuando vio
Ella, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Qué mentirosa es esta mujer, ¿verdad? Qué mentirosa es esta mujer. ¿No le dicen al diablo padre de la mentira? ¿No tenía el diablo esta mujer? Ahora, ¿no es mayor el que mora dentro de nosotros que el que vive en el mundo? Es por eso que ustedes tienen el poder, hermanos. Y diariamente nosotros debemos de revestirnos ¿de qué? De la armadura de Dios. ¿Cuál es esa? Saberlas usar, ¿no? Contra las acechanzas de Satanás, hermanos. Si seguimos leyendo, cuando dijo aquí, lo dice, ¿qué dice en el versículo 12? Cuando lo asediaba diariamente esta mujer. Ahora yo les pregunto esto. Un hombre que es de Dios, ¿vamos a hacer el ejemplo de él? ¿O un hombre que no está fuera de Dios, qué creen que hubiese hecho con esta mujer? Le hubiera dicho: ok, señora Potifar, siéntese aquí a un ladito de la cama. Vamos a orar en este momento y a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Ustedes creen que un hombre sin el Espíritu de Dios haría eso? ¿Verdad? No. Lo dejamos en imaginación, ¿verdad? Así es que aquí podemos ver los ejemplos y los errores que a veces hombres, grandes hombres de Dios han cometido para enseñarnos a nosotros hoy en día que no cometamos esos errores. Nuestro deber hoy es enseñar a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que anden en los caminos del Señor, ¿no? Ahora veamos, Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, ¿qué dice? Pasan y reciben el daño. ¿Se dan cuenta? Es sabio Salomón, ¿no? ¿Por qué tenía esta categoría? Salomón podía hablar de estas cosas, porque ¿cuántas mujeres tuvo? Esposas eran 300, pero concubinas dicen que eran 1000, ¿no? O 700. Entonces completamos a 1000, ¿no? Qué bárbaro ese hombre, ¿no? Qué error. Ahora yo les pregunto, este hombre se compara, el gran rey Salomón, a José. José es más una imitación de Jesús, hermano. Es más una figura de nuestro Señor Jesucristo. Expuesto a tentaciones, a sufrimientos, en las cuales en el resto de las historias las podemos ver, pero no tengo tiempo suficiente, ¿verdad? No tengo tiempo suficiente para llegar al capítulo 50, pero vamos a ver cómo seguimos avanzando. En Efesios 5:21 nos dice, Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. La clave aquí en esta promesa es: ¿a quién es que tenemos que someternos? A Dios. Entreguemos nuestras vidas, nuestras dificultades a Dios, y las cosas que Satanás nos puede poner enfrente son vencidas, porque mayor es el que muere en nosotros. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros, ¿en qué dice? En temor, ¿qué dice? De Dios. Aquí nos da la espiritualidad en Santiago 4:7, y Pablo en Efesios nos dice, ¿qué dice? En el temor de Dios es para nosotros. Dos consejos muy buenos, ¿no? Ahora, si hubiese cometido ese acto José, o muchos de nosotros que podemos caer, eso trae mayores consecuencias, y consecuencias grandes, ¿no?
Miren, lo que puede pasar dentro de un matrimonio, se puede llegar a la separación y empieza la ¿cómo decimos? Desintegración, muchísimas gracias, hermanos, de una familia completa. Los hijos salen afectados, ¿sí o no? Miran ese dolor de la separación de los hijos, crecen con ese desaliento. El amor que nosotros le podíamos brindar a esos hijos van a ser una familia disfuncional al crecer, porque no les damos. Miren lo que dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, hermano. ¿Ok? No van a ir donde un juez a pelear la paternidad de nada. No, esto va para la eternidad, hermanos. Y como dice Pablo, los defectos de los deseos carnales nos pueden separar de todo lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Todos los que están sentados aquí tienen promesas hermosas de Dios. Heredar el reino que Cristo Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Pero si con las tentaciones nosotros mordemos esa tentación, caemos en pecado y nos separa de Dios. Y si la seguimos practicando, Dios me libre, pues no vamos a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Así es que tales cosas no las podemos hacer. Veamos el punto número 5, dice, la desconfianza de las pruebas. ¿Qué pasa? Aquí no tenía que ser la desconfianza de las pruebas. La desconfianza de las promesas quería poner. Ok, mis hermanos, mil disculpas. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió, ¿qué dice? Su furor, y tomó su amo a José y lo puso, ¿qué dice? En la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Se dan cuenta que la luz que estaba recibiendo José, aquel hombre bendecido, por un engaño, por una cierta cosa, injusticia, ¿qué pasó? Este hombre fue a la cárcel. ¿Ustedes creen que no se decepcionó con lo que traía José más adelante? La desmoralización en su corazón de José. Es decir, podía estar molesto con Dios, ¿no? Con las cosas que le estaban aconteciendo. Un joven que en realidad estaba comenzando su vida, y que dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Luego podía sentir que amargura de todo lo que sus propios hermanos estaban haciendo con él, vendiéndolo y hasta queriéndolo matar, ¿no? La amargura, eso se engendró en el corazón, mas esas tentaciones jamás las mordía. No las tuvo en su corazón, no las asimiló en su corazón. Miren lo que dice Pablo, si me acompaña este no lo tengo ahí en PowerPoint. Por favor, acompáñenme en Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer ciertos versículos en su Biblia y dice así, dígame amén si ya están ahí. Amén. Ok, y dice así, por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos, dice, y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí?
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros le debemos respeto a nuestra pareja. Doy gracias a Dios aquí que las parejas que están ya son por muchos años, hermanos. Y espero que se mantengan así, de esa misma manera, que Dios quiere que nos mantengamos porque damos testimonios a los demás. Seguimos leyendo para terminar. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. ¡Wow! Se está volviendo a repetir lo mismo que pasó en la casa de Potifar, en el palacio de Potifar, ¿no? En esa gran hacienda, ¿no? Lo mismo le está concediendo Dios aquí a José. ¿Por qué? Y yo les voy a decir por qué. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José. Porque, ¿qué dice? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, ahora yo les digo, lo que yo leí en algunos comentarios es que José estuvo preso por unos 10 años. Ahora, veamos si en realidad 10 años, o tal vez menos, no lo sabemos, pero pongámosle que 10 años. ¿Cómo creen que en esos 10 años su corazón, cómo se hubiera vuelto de José? Amargado, ¿no? Mas sin embargo, él tenía la convicción de todo lo que estaba, porque aquí estaba al servicio de los demás, atendiendo cada uno de los presos. ¿Y qué dice? Halló gracia al jefe y no se preocupaba el jefe de la cárcel. Lo que dijera José era, ¿no? Era así. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Ahora, para acabar ya, exactamente, a las 25 se cumple una hora, ¿ok? No se vayan, sí. Acompáñenme, por favor, en el Salmo 119. Mi hermano Humberto leyó los primeros 2 versículos y ustedes pueden ver la perfección de este salmo. Tan hermoso. Voy a leer nada más los 8 versículos y con eso partimos. Y les dejo de tarea que vean el corazón de José en la cárcel. ¿Qué es lo que pasaría más adelante? Si quieren saber, no se lo pierdan. A la misma hora, el próximo jueves, en el mismo canal. Y vamos a ver qué es lo que dice. Y dice así la palabra. ¿Están conmigo? ¿Por qué no lo leemos juntos y la alabanza que venga ya a prepararse? Que después de esto nos vamos, ¿ok? Párense para honrar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y así ya estamos listos para despedirnos. Y dice así, ¿ya están ahí? Amén. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados, lo que quiere decir felices. Leamos juntos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que le andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendieses a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me deje. Qué hermoso, ¿no?
este es los de un hombre santo. Esto es tal vez lo que se puso José en su corazón. Padre, te pedimos de este salmo, Señor, que entres en nuestros corazones y que de la misma manera honremos tus palabras, que a través de las exhortaciones, de estas historias que nos da, Señor, nos mantengamos santos y puros, Señor. Padre, que estemos atentos, Señor, a las acechanzas de Satanás. Pues Padre, tú sabes, Señor, que tenemos esa batalla diariamente. Bendice a mis hermanos que se aparten del mal, Señor. Bendice a los matrimonios, a los jóvenes, Señor, que sean puros, Señor, y castos, Señor, para ti, Señor. Que Padre, que el día que estén dispuestos a casarse, Señor, que sea bajo la bendición tuya, como dijo en Números 14, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre cada uno de mis hermanos acá, Señor. Y tus bendiciones sean derramadas, Señor, sobre cada uno de estos, Señor. Aquellos que nos miran también, Señor. Padre, aquellos que están padeciendo por dificultades, tú nos acompañas en el camino. Tenemos la seguridad que tú estás con nosotros, Señor. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por la exhortación que nos has dado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.